Señor Jesús. A 15, sí. Dios les bendiga, hermanos, amigos, bienvenidos a Elegidos para Contarlo, un podcast de la Casa de Oración. Mi nombre es Paula y hoy tenemos un invitado muy especial para todos nosotros, nuestro pastor Heriberto. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahorita, Pablo, Dios le bendiga. Muchas gracias por invitarme y ser parte de este bonito trabajo que están haciendo estos podcasts. No, gracias a ti por darnos el espacio porque estamos grabando en la iglesia. Para los que no lo saben, muchas gracias, pastor. Pero le felicito. Bueno, pastor, sabemos que tu vida en sí es un testimonio de las maravillas que ha hecho el Señor. Entonces, quiero que empecemos un poco, que nos cuentes de ti, dónde naciste, cómo fue a grandes rasgos tu infancia y de ahí en adelante pues nos vas ahondando un poquito más. Bien. Nací en la ciudad de Líbano, Tolima. Ah, mi padrastro y mi mamitas tomaron la decisión de venirse a la ciudad de Bogotá. Ah, llegamos a la ciudad de Bogotá y no conocía yo mucho la ciudad de Bogotá. Apenas creo que llevábamos 6 meses de estar aquí en la ciudad de Bogotá, cuando una noche llegó él embriagado y me echó de la casa. Mm. Y entonces esa noche eran las 8 de la noche y tuve que salir. Me echaron en una bolsita mi ropa y ya salí. Así que mi mamá pues estaba en mar de llanto, pero no había nada que hacer. Y comencé a divagar desde el barrio Fátima hasta el centro de Bogotá. Creo que caminé toda la noche y llegué como a las 3 de la mañana al centro de la ciudad y bueno, esperé hasta que amaneciera. Y así empezó una serie de situaciones en mi vida un poco complejas, pero puedo decir que en medio de todas esas situaciones tan complejas que viví, siempre el Señor estaba conmigo. Veía su mano porque la situación en las calles en la ciudad de Bogotá en ese entonces y ahora lo mismo, es muy complejo, mucha violencia, mucha maldad, pero Claro. Dios estuvo ahí conmigo acompañándome durante todos esos años que estuve en la calle. Ya cuando estaba más o menos unos añitos, conseguí un trabajo cualquiera y hacía lo que me permitieran hacer y con eso me sostenía y al mismo tiempo pues podía ya empezar mi vida como una persona aparte de mi familia. Más o menos, ¿cuántos años estuviste pues solito, digamos, en esa situación? La verdad, hasta los 20 y pico de años estuve Claro, muchos. siempre con situaciones muy complejas. La verdad sí, hay muchas cosas muy complejas y difíciles que suceden en la calle y que uno puede percibirlo porque una ciudad como estas es una ciudad donde siempre hay situaciones difíciles para la gente que está en calle. Bueno, pastor, ¿y en qué momento es cuando ya tú dejas, digamos, que de estar solo, sino que ya empiezas a conocer del Señor? ¿Te habló alguien mientras estabas en esa situación o cuando entraste a trabajar? ¿Cómo es ese primer encuentro ya con el Señor? Ah, sí. A ver, yo siempre tenía, pues mi mamá me enseñó como a temerle a Dios, entonces, o a pedirle siempre a Dios que me ayudara. Así que yo siempre lo hacía. Es más, en mis correrías de bien muchacho, yo andaba toda la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar hacia el norte y en cada iglesia católica que había yo entraba y en ese entonces usaban, o se tenía a la entrada de las iglesias católicas, un lugar que llamaban como una cosita donde echaban disque agua bendita y Como la una, gente se sí, persignaba y echaba agua bendita. Y yo no hacía eso, yo decía, no, yo no quiero persignarme, yo quiero santificarme. Entonces yo tomaba de esa agua, porque yo quería ser limpio por dentro. Ese era como un anhelo, y yo le decía a sí, Dios que me limpiara, que me ayudara, que yo quería ser diferente. En el trabajo que tenía, a un compañero me dijo, me invitaron a una reunión de evangélicos. ¿Usted quiere ir? Acompáñeme. Él lo hacía era porque tenía la muchacha
había una muchacha que a él le interesaba y ella asistía allá a la iglesia. Entonces yo le dije, listo, camine, vamos. Así que fui esa noche y ahí empecé a oír del Evangelio y de las cosas de Dios. Duré un buen tiempo escuchando. El papá de la muchacha era un señor zapatero, se llamaba Hernando, y él se gastaba hasta las 10, 11 de la noche hablándonos y explicándonos de la Biblia. Un día cualquiera nos invitó al culto y preciso me invitó a una dominical. Y yo no sabía que era una dominical y me dijo, hay que estar a las 9:30 porque eso se llena, entonces para que encuentre dónde sentarse. Así que yo a las 9:30 llegué allá de ese domingo y me hice en el rincón de la banca, allá contra la pared. Y cuando empezó a llenarse, pues yo vi que se llenó la banca de gente y bueno, y cantaron y todo eso. Y como eso era nuevo para mí, pues me estuve ahí tranquilo. Pero comenzó a pasar el tiempo, llegaron las 11 y las 12 y el pastor no predicaba. Entonces, bueno, al fin arrancó él y se gastó un tiempito también. Y cuando terminó el pastor, pues yo ya estaba, no estaba bendecido, estaba así como enfurecido, como endiabladito. ¿Entiende? Por eso tú predicas cortico. También. Y entonces salí bravo de ahí del lugar y la gente en la salida me dijo, gracias por venir, lo esperamos, venga esta noche, lo esperamos aquí. Pero yo en ese mal genio que tenía, porque tenía hambre, salí disgustado. Y yo no dije, ya que voy a volver por aquí, ni que volver. Así que entonces salí corriendo y ya. Cuando estaba allá desayunando en el lugar donde siempre lo acostumbraba, dije yo, pero qué culpa tiene esa gente de que yo esté bravo. No me da pena. No, yo voy a volver esta noche. Y esta noche fui otra vez a la iglesia y el pastor que estaba ahí en ese momento, la persona predicando, comenzó a hablar de cosas de mi vida. Y la verdad tuve la experiencia comencé a buscar con los ojos por todas partes donde estaba ¿Quién fue? la persona que le había contado a él toda mi vida. Y yo no encontraba a nadie conocido y yo decía, pero ¿por qué ese señor sabe todo lo de mi vida? ¿Por qué ese señor sabe todo eso que de mí? Y cuando ese señor hizo la invitación que se pasaran adelante los que querían recibir al Señor, yo salí corriendo para allá. Y sinceramente yo no me acuerdo de más, solamente que salí corriendo y me puse a llorar y tuve una experiencia increíble esa noche con el Señor. Ahí comenzó mi vida cristiana. De ahí en adelante me afirmé en este camino precioso hasta el día de hoy. También fuera de cámara, tú me comentabas, pastor, que en esa época también tuviste una prueba con tu salud, que sufriste una enfermedad y también Dios se manifestó en tu vida mediante eso. Así. Un tiempo después, por causa de los descuidos de la vida que tenía, que bien desordenada y pues acostumbraba a tener una vida así, un poco desordenada, hice un viaje a una ciudad que quedaba muy distante, así que el viaje duró todo el día y toda la noche y llegamos al otro día ya amaneciendo. Entonces del terminal me bajé y conseguí donde quedarme y fui de una vez directo a la bañera y me bañé el cuerpo y me dio una trombosis. Entonces quedé tirado ahí en la bañera. Como pude me salí y no sabía qué me pasaba porque no me respondía ni el brazo ni la pierna derecha y la cara me quedó completamente torcida, pero yo no percibía que estaba torcida, lo único que era que iba a hablar y no podía hablar. Sí. Así que entonces le timbré a otra persona que estaba conmigo, que le pedí que por favor viniera y me ayudara. Me llevaron donde el médico me dijo, esto es una trombosis y ya esto no hay reversa. Él escasamente quedará con su brazo, ya le queda así, lo mismo que la pierna, difícilmente la puede recuperar. De pronto le podemos hacer unas terapias o tiene que someterse a unas terapias faciales y toda esa cosa.
Yo le dije a los que iban conmigo, le dije, no, llévenme hasta una iglesia evangélica, llévenme a una iglesia evangélica que yo sé que ellos oran por mí y yo sé que Dios me sana. Amén. Ese día me llevaron, como a mediodía, eso fue ya, y me llevaron y oraron por mí, unos hermanos, no fue el pastor, fueron unos hermanos, oraron por mí. Inmediatamente Dios me devolvió otra vez la sensibilidad al cuerpo, al brazo. A mí no me quedó ninguna parte pues afectada. De pronto tengo alguna afección en la cara, pero el Señor de pronto no me hizo el favor completo porque era para que se acuerden de dónde lo saqué, mugre. El testimonio. Wow, pastor, qué bendición. Bueno, después de esta enfermedad, ¿ya cómo es que tú llegas a ser pastor? Ah, ¿Alguna vez te lo imaginaste? no, pero yo sí, cuando llegué a la iglesia me puse a ponerme al servicio de lo que hubiese que hacer. Yo era de los que siempre me gustaba estar temprano arreglando las bancas, haciendo cosas, tratando de barrer, bueno. Es más, un día me ofrecí para pintar las bancas de la iglesia. Y pues uno que no sabe de muchas cosas, pues en lugar de usar algo para un diluyente para la pintura, le eché fue gasolina, así que duraron 8 días las bancas sin secarse. La gente, todo el mundo de pie. Eso fue así, fue bastante trágico. Algún hermano hizo un comentario, dice, ¿quién sería la bestia que hizo esta clase de cosas? Ay, no, estabas aprendiendo. Sí, Lo estaba aprendiendo. importante es la A mí intención. la intención era La servirle. intención era buena. Con el tiempo, entonces, un pastor me dijo que si yo quería servir al Señor. Ya estaba sirviendo en las cosas del altar, fui presidente de jóvenes y luego también fui de los líderes que asistían o que acompañaban al pastor, lo que llaman hoy la junta local. Y el pastor que recién llegó, me dijo que si me interesaría servirle a Dios en la obra de tiempo completo. Y yo le dije a él, pastor, haga lo que Dios le ponga en su corazón. Y él, eso me lo dijo un martes, un culto de un martes, que los martes era culto de oración, en esos tiempos antiguos. Así que entonces él me dijo, muy bien, porque mañana tengo reunión con el comité de la iglesia, regional de la iglesia, para buscar entonces un lugar. Así que el jueves, cuando llegué al culto, él me dijo, bueno, ya mañana viernes sale usted rumbo a La Palma, Cundinamarca, y claro, mi esposita No los y, dejo y- pensar. y- y mis 2 niñas que eran pequeñitas, ¿no? Eso fue traumático. No pudimos salir el viernes porque las cosas no se dieron, pero salimos el sábado Sí. y llegamos a al lugar de La Palma, Cundinamarca. Allí comenzamos nuestro ministerio. Y que tú me contabas también que pues en La Palma pues habían como ciertos peligros, enfrentarse a ser como pastor primerizo, pero a la vez a un lugar pues que era un poco peligroso. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de esa experiencia, pastor. Bueno, pues esos son lugares que siempre han sido, y en ese entonces era determinado como zona roja. Así que habían mucha violencia en esos sectores. Cuando nosotros llegamos unos muchachos jóvenes, yo tenía 33 años cuando llegué allá. Así que entonces, ahí, lo primero reunión que nos hicieron los hermanos de la iglesia fue decirnos, pastor, usted tiene que aquí empezar a hacer las cosas de una forma diferente a como usted de pronto lo hacía en la ciudad. Si usted oye o ve o se da cuenta de alguna cosa que no es normal, usted no ha visto, usted no sabe, usted no ayuda a nadie. Usted tiene Claro. que mantenerse al margen de eso, porque
está en una zona que es un poco compleja y hay varios grupos y todos tienen su forma de ver las cosas de otra manera diferente. Así que por favor, así que yo tuve la experiencia de ir subiendo a un lugar que se llamaba El Tablón, que era una vereda, y subiendo por la trocha, de pronto oí que se dispararon como una ametralladora, porque fueron tiros seguidos. Pero yo seguí común y corriente. Cuando de pronto al voltear la curva del camino, había una persona que estaba ahí falleciendo. Yo inmediatamente me acordé de las sugerencias que me habían hecho y yo seguí de largo, con dolor en el alma, pero había que seguir de largo. Así que esas eran cosas que eran naturales allá. Pero puedo decir, aparte de eso, que Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Siempre nos acompañó y nos guardó. Estábamos en un lugar, para nosotros al fin de cuentas no fue ni tan difícil porque nos respetaron siempre, nunca nos amenazaron. O sea, vivimos bien. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ayudó mucho en ese lugar. Amén. Y también pudiste como experimentar ya como pastor y con un ministerio, pues milagros, obras sobrenaturales que el Señor pues se haya manifestado allí. Sí. Sí, hay cosas que sucedieron muy especiales, demasiado especiales. Una de ellas fue que un día cualquiera, no recuerdo qué día exactamente, llegó un anciano. Él vivía en una vereda que llamaban La Montaña, porque de donde le deja uno el bus hasta allá son más o menos unas 4 o 5 horas de camino. Entonces él llegó en su caballo y me dijo, muy a las 6 de la mañana, pastor, yo le pido el favor de que usted vaya a la casa, porque es que mi viejita está muy enferma, se está muriendo, vaya, por favor, pastor. Dije, listo, ya me alisto y nos vamos, hermano. Yo no puedo irme. Vaya usted, pastor, vaya, por favor. Entonces salí, me fui, tomé el bus y llegué. Por el camino siempre tenía que pasar por la vereda del Tablón, y en esa vereda había un hermano que se llamaba Buenaventura Triana. Él fue mi compañero en todas las correrías que me tocaba hacer como pastor. Sí. Y yo siempre andaba con él, y yo andaba con él porque era un hombre muy especial. Así que me fui con el hermano Buenaventura y subimos a la vereda, la montaña, y cuando llegamos encontramos que la viejita ya había muerto y todos los vecinos estaban ahí en el patio de la casa, ahí en patio de tierra, y todos como hombres y mujeres ahí rezando y todas esas cosas. Claro. Entonces entramos los dos a la casucha, que eso es de esas de palmicha y toda esa cosa, y era en un camastro que ella estaba y él tenía la boquita llena de moscos, ya había muerto, ya se había ido. Entonces a mí me entró la angustia y el dolor de que ese anciano, porque ya tenían años de vida, y ese ancianito ahora qué iba a hacer por ahí tan lejos, Claro. y solo. Y entonces yo me salí para la puerta de la choza y estaba cogiéndome la cabeza y mirando a la gente y pensando, cuando de pronto el hermano Buenaventura me llamó y me dijo, pastor, venga. Y yo entré y me dijo, pastor, es que Dios me acaba de decir una cosa. Dije, ¿qué le dijo, hermano? Me dijo, si yo levanté a Lázaro después de 4 días, pastor, venga y oramos. Entonces dije, sí, vamos a orar. Pero la verdad, hermana, yo no iba a estar orando para que Dios levantara a la viejita. Yo estaba orando para que Dios le diera fortaleza al viejito, para que Dios tuviera misericordia de él y lo ayudara. El hermano sí que él fue el que recibió el mensaje. Él estaba orando para que Dios cumpliera lo que le había dicho. Así que empezamos a orar y la verdad hubo un movimiento del Espíritu Santo muy fuerte
nos cogió a los dos y bueno, estábamos ahí llenos del Espíritu Santo. Cuando yo oí la gritería de la gente afuera, que cada uno invocaba la Virgen, a Dios, al santo de su devoción, y todos gritaban, y yo volteé a mirar para afuera y abrí los ojos y vi a la gente arrodillada ahí en ese patio de tierra, y yo volteé a mirar al hermano. Cuando volteo a mirar hacia el hermano, y la hermana que estaba aquí muerta estaba sentada. Para mí fue impactante porque ella estaba sentada, ya no estaba muerta, y el estómago que tenía así cuando llegamos, ya no tenía estómago, completamente sana. Desde ahí en adelante la llamaban la difunta Rosario. Ese fue el apodo con que se conoció de ella en todas esas veredas, la difunta Rosario. Así que Dios pues hizo esos milagros. Ese milagro fue uno de los más impactantes para mí, porque pues de verdad era la primera vez que yo veía un milagro de esa magnitud. Después nosotros hacíamos el culto en la casa de la hermana Buenaventura, el culto de allá de la vereda, e iban vecinos y todo eso, y una noche cualquiera llegó una vecina, era la esposa de un señor que llamaba Vicente. Lo recuerdo mucho porque ella con muchas lágrimas y con mucha angustia, parece que escuchó el asunto de la resurrección de la hermana Rosario, de la difunta, como le decía, y entonces vino y nos pidió que fuéramos y oráramos por el esposo, porque él tenía cáncer en la garganta. Él, cuando llegamos allá a la casa, él tenía la lengua toda por fuera y tenía una toalla grande aquí envuelta para recibirle todo lo que él lavaba, que le fluía constantemente y no podía hablar. Así que entonces pues llegamos y hablamos con él y oramos los dos, oramos por la sanidad de él. Y entonces nos vinimos, no había nada más que hacer, venimos y estuvimos haciendo nuestro culto. Y la señora llegó, apenas terminó el culto, a los pocos minutos llegó ella para agradecerle, y eso lloraba y le agradecía al hermano y me agradecía y me decía gracias por ir, gracias. Yo quiero contarle qué pasó cuando ustedes se vinieron al momentico, a los minuticos. Él botó una cosa negra, renegrida, una cosa grande, un cuajarón como de sangre renegrido, y al ratico pidió que le diéramos algo de líquido, y entonces le hicimos un caldito, se tomó el caldito y ya pudo tener la lengua dentro de la boca, ya no le dolía nada. Entonces el Señor hizo un milagro ahí esa vez. Sí, ese Señor recibió ese milagro. Y vimos otros milagros, muchos que el Señor hizo, porque la verdad allá sucedían milagros continuamente. Por eso yo andaba con el hermano, porque era el hombre que era un hombre de una fe muy grande, era un instrumento muy, muy especial de Dios en ese lugar. Amén. Ahora que estamos hablando de milagros, tengo una pregunta sobre milagros que hace parte de una serie de preguntas rápidas que te voy a hacer antes de que finalicemos. Todavía nos queda un tiempito, pero como estamos tocando la parte de milagros, que quería preguntarte si tuvieses la posibilidad de experimentar de cerca uno de los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvo acá, ¿cuál te hubiera gustado experimentar? De estar ahí en primera fila y decir, yo quisiera haber visto eso. La verdad me hubiera gustado si el Señor me pusiera el Señor a decirme con cuál milagro se quiere quedar usted para contemplarlo, en los que hice muchos. Entonces yo seguramente le diría, yo quiero estar o a verlo nuevamente, ese milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Wow. Porque me la conectó mucho con lo que pasó con la hermana Rosario. Y eso para mí fue impactante. Y eso a mí me llenó de una seguridad y una fe de que yo no era simplemente un religioso,
sino que yo tenía la bendición de ver a Dios obrar milagros, Amén. De que creemos en un Dios que sigue obrando. que sigue haciendo milagros y todavía lo sigue haciendo, Amén. porque hasta el día de hoy siempre estoy viendo continuamente cosas que Dios hace. Amén. Siento que también solamente tenerte aquí, pastor, para nosotros es un testimonio y un milagro también, porque con lo que nos contabas, todo lo que pasaste, pero que hoy nos pastorees a nosotros es una bendición y es como un milagro hecho por parte del Señor. Muchas gracias. Es más la obra de Dios, su Amén. misericordia es muy grande. Y para mí, estar al frente de una congregación como la Casa de Oración es algo revitalizante, es algo que lo llena a uno de alegría, de gozo. Para mí han sido, hasta el día de hoy, han sido más los momentos de alegría, de felicidad, que los tiempos de dificultad. Uno teniendo una iglesia como es la Casa de Oración, una iglesia comprometida, que ama lo que hace, que ama a Dios y que se esfuerza por honrar el nombre del Señor, para uno como pastor lo llena a uno el corazón mucho. Ay, qué lindo, pastor. Bueno, te voy a hacer entonces las preguntas rápidas antes de que finalicemos. ¿Qué prefieres? ¿Ayuno o vigilia y por qué? Bueno, las dos cosas son importantes. Lo que pasa es que nosotros aquí practicamos más el ayuno. Entonces, para mí es muy importante el ayuno, porque a través del ayuno nosotros podemos ver a Dios obrando de una forma extraordinaria, sobrenatural. Y seguramente en las vigilias, pero en las vigilias suceden cosas extraordinarias. Pero estando en un ayuno, en cualquier momento Dios se glorifica, en cualquier instante, en cualquier necesidad de alguien, en una enfermedad, en una situación de alguno. Dios se mueve porque hay personas que están buscándolo. Amén. Bueno, pastor, ¿qué prefieres? ¿Dirigir o predicar? Acércate un poquitito al micrófono. Y sería mejor dirigir que predicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que dirigir es más simple, más sencillo. Predicar es un compromiso muy complejo. Sí. Para mí la predicación es algo que me llena de estrés, me preocupa, y a pesar de todos los años que llevo, porque ya son varios, son muchos años predicando ya el Evangelio, pero siempre todas las veces que tengo que hacerlo siempre me preocupa, porque me preocupa por la gente. Siempre el creyente está esperando que le den algo que lo revitalice, algo que lo bendiga, algo que le levante la fe, algo que le acerque a Dios. Entonces todo eso conjugado quiere decir que la gente está esperando al mover de Dios de alguna manera. Así es. Una responsabilidad muy grande. Exacto. Y bueno, la última. ¿Qué prefieres? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? ¿Por qué? Bueno, esa sí es una pregunta un poco compleja. Las dos cosas son importantes, Claro. porque en el Antiguo Testamento está todo lo consignado con referencia a Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, su mover en el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento para mí tiene un gran significado, porque es que me está hablando ya del Dios que se hizo carne, del Dios que se mostró en misericordia, el que fue a la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó y que extendió su gracia y su amor para todos los seres humanos. Entonces para mí es impactante leer, estudiar, escudriñar, exponer sobre el Nuevo Testamento. Amén. Gracias, pastor. Bueno, finalmente quisiera que le des un mensaje recordando un poquito pues las dificultades que tuviste que vivir cuando viviste en la calle. Darle un mensaje a esas personas que de pronto conocen o tienen un familiar, un amigo en esas condiciones o en otras condiciones más difíciles, y que a veces como que se dan por sentado y dicen, no, es que ya acá no hay esperanza, o no, eso ya no hay nada que hacer. Sí. Vemos como el Señor usa también
esas situaciones difíciles para cumplir propósitos más grandes. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas? Bien, gracias. Mire, yo pienso que si hay padres de familia con hijos que tengan complejidades y situaciones muy difíciles que a veces ustedes se sienten que son casi imposibles de arreglar, o que él ya no va a cambiar o ella no va a cambiar, creo que en este momento o en esos momentos es que usted debe remitirle la carga que usted no puede soportar más, debe remitírsela a Dios. Porque cuando al ser humano se le acaban las opciones, se le acaban las respuestas, entonces es cuando yo tengo que decirle a Dios, hasta aquí llegué con mis fuerzas, ahora te entrego este problema, esta situación, o a este hijo, a esta hija, a este esposo o a esta esposa. Bueno, la situación que usted esté viviendo, entréguesela a Dios, porque Dios sí tiene respuestas. Como humanos no tenemos respuestas. Hay muchas respuestas que nosotros no tenemos, pero Dios sí tiene todas las respuestas. Y yo diría, nunca dé por sentado, yo le diría a las personas, nunca den por sentado de que ya no hay nada que hacer con la persona, porque Dios siempre tiene algo guardado para hacer en la vida de alguien que, aunque esté al borde del abismo, si esa persona le da la oportunidad a Dios, Dios puede transformar su vida en una fracción de segundo, porque para Dios no necesita sino una fracción de segundo para romper las ataduras, quitar los problemas y, es más, hasta levantarlo de la misma tumba. Yo lo he experimentado, lo he visto en mi ministerio. Que hay gente que viene que ya no tiene nada que hacer más, que dicen, ya, esto ya es el colmo, ya hasta aquí llegué, y ya se dan por vencidos, y Dios, a través de una sencilla oración, comenzar un nuevo proceso con la persona. No, yo le diría, como lo que podemos decirle todos los que conocemos de Dios, es déle a Dios la oportunidad de que entre en su vida o que entre en la vida de ese familiar, de ese hijo, de esa hija, de esa esposa, de ese esposo, de ese ser que usted ama y por el cual usted se está angustiando y preocupando. Dele una oportunidad a Dios y le garantizo que Dios te va a sorprender con las cosas maravillosas que Él solo puede y sabe hacer. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias por darnos pues este espacio, por contarnos tu historia, por ser parte de Elegidos para contarlo. Entonces, hoy te quiero entregar una insignia que dice: lo que Él me dio, hoy lo comparto. Gracias. Está muy bonito. Gracias por compartir tu historia, pastor. Dios te bendiga y bueno, si quieres despedirte de quienes nos están viendo. Amén. Hermana Bau, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, los que hacen esta labor tan bonita. A todos y cada uno de los hermanos y amigos que a través de las redes nos van a alcanzar a ver, por favor, yo los invito, denle una oportunidad a Dios, acérquese a Dios, que Dios tiene algo más para hacer con su vida. Bendiciones para todos. Amén.